hermoso himno tema. Y ahora sí ha llegado el momento que todos esperamos, porque creo que cada uno de nosotros hemos venido a descubrir qué es eso de la depresión y cómo podemos enfrentarlas. Así que, Hugo, el tiempo es todo tuyo, que Dios pueda bendecirte grandemente y que en esta noche podamos salir de aquí llenos y listos para batallar y combatir esta depresión que a veces está acabando con nosotros. Dios te bendiga. Feliz noche. Gloria a Dios, porque en esta noche nuevamente estamos aquí. ¿Cuántos están felices? Amén. Yo también estoy muy feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes. A propósito, ¿cómo se sintieron en este día sin WhatsApp, sin Instagram, sin Facebook? ¿Verdad? A propósito del tema de la salud mental, sin el Messenger, ¿verdad? No había forma de cómo conectarse con la tecnología, ¿verdad? Posiblemente en este momento, tal vez hay alguna persona que está de pastor ahorita revisando los 340 mensajes que tiene ahí en el WhatsApp, ¿verdad? No da abasto de tantos mensajes que tenía ahí acumulados, que poco a poco le comienzan a llegar. Precisamente cuando veníamos de camino, a Aarón y a mí nos llegó un mensaje, me dijo Caleb, que nos mandó a las 3 de la tarde, imagínense, nos llegó hasta ahorita, hasta las 8 de la noche. Pero bueno, hablando del tema de la salud mental, y para recordar un poquito lo que estuvimos hablando la noche de ayer, qué interesante el tema de la salud mental. Yo venía ahora comentando con Aarón que hay tanto que podríamos hablar acerca de la salud mental, y me recordaba también que en África, en unos lugares de África, utilizan una técnica para cazar algunos monitos. Entonces resulta que en África algunos cazadores que utilizan estos primates, estos monos, los utilizan para mascotas y otras cosas más. Resulta que ellos tienen una estrategia muy interesante, ¿ok? Ellos agarran un lugar, ¿verdad? Hacen un hoyo, un huequito, un lugar donde pueden poner una fruta dentro de ese lugar. En ese hoyo, ahí en la tierra, en la arena, ahí hacen un hueco de tal manera que ahí pueden poner una fruta. Resulta que el mono, ¿verdad? Cuando ve aquella fruta, cuando ve a lo lejos aquella fruta, el monito que es tan curioso se comienza a acercar y ya el olor de aquella fruta tan deliciosa, tan dulce, tan agradable, hace que el monito meta la mano en ese agujero. Y entonces el monito comienza a tantear qué es lo que hay ahí. Cuando de pronto hay ahí una manzana tal vez, un banano, y entonces el monito agarra la fruta y entonces intenta sacar la fruta. ¿Qué creen ustedes que pasa? No puede. Y entonces en ese momento se acerca el cazador con un lazo, con una cuerda, para intentar ponerla en el cuello de aquel animal. Aquel animal lo que hace, aquel monito lo que hace es aferrarse a aquella fruta. Aquel monito lo que hace es gritar, grita pidiendo auxilio, desesperado. Pero ¿saben qué pasa? No suelta la fruta. Y entonces el cazador llega, le pone la cuerda y lo libera fácilmente. Pregunto, ¿qué tenía que hacer el monito para continuar con su libertad? Soltar la fruta. ¿Saben que en la vida tenemos que aprender a soltar? Y durante esta semana necesitamos aprender a soltar. Hay muchas cosas que tenemos y que vivimos aferradas a ellas que nos están desgastando, que nos están robando la libertad, que están haciendo que quizás nosotros mismos nos estemos autosaboteando y nos estemos hasta lesionando y dañando. Por supuesto que ahora hablamos acerca de los malos hábitos
que podríamos decir que son hábitos empobrecedores porque empobrecen la vida de la persona, la calidad de vida de la persona. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Déjenme contarles que conocí a una joven llamada, le vamos a poner María. No se llama María, pero le voy a llamar María, ¿ok? María era una joven que estaba finalizando la universidad. Estaba concluyendo sus estudios universitarios, pero María sentía que había algo que no estaba bien. Se comenzó a sentir triste, se comenzó a sentir inquieta, comenzó a perder el interés, el deseo que tenía en algunas otras actividades que usualmente disfrutaba. Incluso ahora faltaba a su trabajo constantemente y prefería quedarse en la casa durmiendo antes de ir a trabajar. María se comenzó a aislar, cada vez se sentía más mal, se sentía triste, se sentía sin salida, se sentía que no valía, se sentía que estaba perdiéndolo todo en la vida. Se alejó de su familia y en algún momento María comenzó incluso a pensar en ideas de cómo acabar con la situación. Comenzó a tener ideación suicida, deseaba terminar con todo y deseaba quitarse la vida. Una de sus amigas, una amiga de María, se dio cuenta de la situación, así que intentó ayudarle. Se acercó donde estaba María y comenzó a conversar con ella y buscó ayuda para que María pudiese nuevamente retomar el rumbo de su vida. Hoy María ha participado en un proceso de ayuda, de crecimiento personal, donde ha podido ir encontrando nuevamente ese propósito y ese sentido de la vida. Así como María, más de 300 millones de personas sufren de depresión. ¿Por qué es importante hablar del tema de la depresión? El tema de la depresión se ha vuelto como un tema tabú, como un tema como que pareciera como que es prohibido hablarlo. Incluso muchas veces en las iglesias la gente como que evita ese tipo de temas porque necesitamos demostrar que debemos de estar bien, ¿verdad? Que tenemos que estar bien. Entonces es un tema que muchas veces se desatiende. Hay muy poca información sobre el tema o quizás tal vez hay hasta muy poco interés de poder hablar del tema. Yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado una persona decir, es que hoy me siento como deprimida, ¿verdad? Estuvo, por ejemplo, recuerdo que en Costa Rica la gente decía, es que hoy me siento con adepre. Usualmente las mujeres eran las que lo expresaban más, ¿verdad? Es que hoy me siento con adepre. La depre significa la depresión. Por eso nosotros los costarricenses nos dicen ticos, ¿verdad? Porque siempre cortamos las palabras. Entonces, la depre, ¿verdad? Era la depresión. Y entonces entre las amigas decía, ay, amiguis, hoy me siento con una depre. Y entonces resulta que esa es la forma de decir, hoy me siento bien. ¿Qué es la depresión? Intentemos definir sencillamente, de una manera sencilla, qué es la depresión. La depresión es un trastorno mental, ¿ok? Tiene que ver o se origina con un estado de ánimo alterado. Y hay algunas características que hoy me gustaría compartir con usted, ¿no? Para poder identificar algunos síntomas, ¿no? Que incluye el tema de la depresión. Por ejemplo, es un estado de ánimo depresivo, ¿verdad? Ese ánimo que a veces la gente tiene al tope y que se siente bien, que se siente feliz, eso baja. Y entonces ese estado de ánimo está por debajo, down. Hay una disminución del interés, del placer, de las cosas que usualmente a la gente antes le agradaban, salir a correr, salir a caminar, disfrutar con la familia, ir al trabajo, ¿verdad? Todo ese tipo de actividades que le generaban mucho placer a la persona, ahora han ido disminuyendo. Ya no hay interés. No, ya no hay interés ni siquiera en la relación de pareja. La persona está luchando cómo salir adelante, entonces pierde interés
de todo lo que está a su alrededor. Hay cambios específicos, por ejemplo, en el peso, personas que pierden considerablemente peso o incluso otras personas que más bien lo que hacen es aumentar el peso. ¿Por qué? Porque también hay una alteración en el apetito. Entonces, o la persona no siente deseo de comer, o más bien le dan muchas ganas, muchos deseos de comer. También hay alteraciones en los patrones del sueño. Eso quiere decir que quizá la persona no pueda dormir y entonces pasa la noche con sus ojos abiertos. Le cuesta conciliar el sueño. No puede tener un sueño profundo, un descanso profundo. O incluso hay personas que más bien es lo contrario. Desean dormir todo el día. Hay una fatiga crónica. La gente se siente cansada a pesar de haber dormido todo el día. Se siente fatigado. Hay una sensación de inutilidad de parte de la persona. No se siente feliz, no se siente útil. Por eso muchas personas incluso desarrollan ideación suicida. ¿Por qué? Porque no se sienten queridas, no se sienten apreciadas, no se sienten que le pueden dar valor a las demás personas. Se desarrolla una visión pesimista del futuro. Entonces son personas que en esa condición, en esa situación, no ven con optimismo lo que hay por delante. Noten ustedes que el tema de la depresión es un tema bastante intenso. Ahí incluso se afecta la estima, hay baja estima, no se sienten bien, el autovalor, el autoconcepto se lesiona. Y esto produce que esa persona se aleje de su familia, se aleje de sus círculos familiares, de sus círculos de amistad. La depresión es una situación complicada. Y vivir en esta condición es una situación triste. En los Estados Unidos, acá en nuestro país, donde vivimos, donde radicamos, la depresión es el segundo trastorno diagnosticado actualmente. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 16% de la población mundial padece depresión. Y sobre todo personas que superan los 40 años de edad. La depresión afecta más en las mujeres que en los hombres. Noten ustedes qué interesante. Nosotros los varones somos un poco más retraídos en el tema de la comunicación emocional, del contacto emocional. Ustedes, las mujeres, siempre nos llevan como esa delantera. Y a pesar de eso, a pesar de que ustedes se pueden fácilmente abrir con otra amiga, ¿verdad? De una manera íntima, se pueden abrir. A pesar de eso, las mujeres sufren más depresión que los varones. Es el trastorno que genera mayor incapacidad en los Estados Unidos. Y personas entre 15 y 44 años, más o menos es el promedio. Hay algunos factores que inciden en el tema de la depresión. Vamos a hablar un poquito, vamos a primero conocer un poquito qué es y después vamos a ver qué podemos hacer, qué estrategias podemos tener para enfrentar, para superar la depresión. Hay factores que son biológicos, como la genética e incluso la química cerebral. ¿Saben ustedes que hay dos tipos de depresión? Hay una depresión que se llama la depresión endógena. Escuchen ustedes porque es una palabra de pregunta para mañana. ¿Ah? Dos tipos de depresiones. Hay una depresión que se llama la depresión endógena. Endógena quiere decir que es de adentro, ¿ok? Y que su origen precisamente tiene que ver con un tema biológico, con un tema genético, con un tema que tiene que ver con alguna producción o con una disminución de ciertos neurotransmisores que se dan en esa comunicación, ¿verdad? Entre el cerebro y el cuerpo. Y entonces la persona de un pronto a otro se siente mal,
¿verdad? Este tipo de depresión, que es la depresión endógena, es un poco difícil, es un poco más difícil de tratar. Sin embargo, siempre hay tratamiento. ¿Qué es lo que hace con este tipo de depresión? Cuando la gente tiene una depresión, se hace un diagnóstico con un profesional de este tipo de depresión, que es la depresión endógena. Posiblemente lo que se tiene que compensar va a ser con algún tipo de tratamiento farmacológico, ¿ok? Va a tener que regular a través de ciertos medicamentos esas sustancias químicas que el cuerpo, que su cerebro no está produciendo de manera natural. Por ejemplo, una persona que tiene una depresión endógena tiene una escasez de producción de serotonina. Ayer hablamos un poquito acerca de ese neurotransmisor, ¿lo recuerdan? Que habíamos hablado que la serotonina tenía que ver con el bienestar, o sea, con una sensación de bienestar. Me hace sentir bien. Entonces, en ese tipo de depresión, que es la depresión endógena, hay un desequilibrio y necesitamos compensarlo con ese tratamiento farmacológico. Hay una disminución de norepinefrina, que esto es lo que favorece también la atención. Podríamos hablar acerca también de la dopamina, que es ese neurotransmisor que nos genera también motivación, y por supuesto que otros más. En este tipo de depresión se necesita un acompañamiento no solamente de un profesional o una guía espiritual, sino también de algún tipo de medicación para poder compensarlo. Hay otro tipo de depresión. Este tipo de depresión se llama depresión exógena. ¿Cómo se llama? Exógena. La primera es endógena, adentro, y la segunda es exógena, que viene de afuera. La depresión exógena se produce por alguna situación externa. Hay una gran cantidad de situaciones, ¿no?, que nos pueden causar algún tipo de depresión. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Puede que en ese proceso donde se está elaborando el duelo, una persona pueda entrar en un tiempo de depresión, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, un problema económico, la pérdida de un negocio, ¿verdad? Me decía una persona, Hugo, perdí en mi negocio, que ahora por el tema de la pandemia lo tuve que cerrar porque no me está dando ganancias, y eso me ha hecho sentir mal, me ha hecho sentir incluso hasta inútil, porque yo intenté de alguna manera desarrollar un negocio, una idea de negocio, y no pude hacerlo, y eso me hace sentir mal. Bueno, una pérdida económica. Podríamos hablar acerca quizás de alguna enfermedad, de algún diagnóstico que se nos da por una enfermedad, y aparte de la enfermedad, la gente se siente tan mal y entra en esa tristeza tan profunda que entonces puede provocar una depresión. ¿Y qué ni decir de una ruptura amorosa? ¿Verdad? Que entonces tenían un tiempo de caminar juntos y resulta que el Romeo de la Julieta se fue, ¿verdad? Porque el Romeo de la Julieta se fue con otra persona. Y entonces Julieta se siente muy triste porque su Romeo se le fue. O quizás tal vez el caballero le dice a la muchacha, mire, mi amor, usted es demasiado especial, usted es demasiado cariñosa, usted es una persona que o sea, yo no me merezco estar con usted, ¿verdad? Ese es el típico, ¿verdad? Como para decirle a uno, vea, no me llamen, yo la llamo. Como para decirle chao. Y entonces la excusa, ¿verdad? Le dice un montón de cosas tan buenas y tan agradables para decir, ¿sabes qué? Usted y yo no somos compatibles. Y en ese momento, aquella persona entra, ¿verdad?, después de todo esto, en una depresión, porque ahora está sola, porque ahora, como dice mi país, ¿verdad?, me dejó el tren. Con 15 años me dejó el tren. Lo que significa que con 15 años ya la muchacha se iba a quedar solterona. La joven de 15 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esas situaciones que son externas, podemos entrar en un tema de depresión, ¿ok? Podríamos hablar acerca de los criterios de clasificación de la depresión. Podríamos hablar que la depresión es leve, moderada o grave, ¿ok?
Y eso, según el especialista, el psicólogo, ¿verdad? Si usted se acerca, si usted se siente así, o que si le estamos hablando de algunos de los criterios, de los síntomas, si usted dice, bueno, es que yo no sé por qué me siento así. Es que yo ya tengo mucho tiempo de sentirme así, ya me siento que no puedo caminar, siento que la vida se me está apagando, siento que no le encuentro propósito y sentido a lo que estoy haciendo. Ese es el tiempo quizás de buscar ayuda. Y hoy Dios nos está hablando, hoy Dios nos está permitiendo conocer este mensaje para que nosotros también demos el paso, para que nosotros estemos dispuestos también a hacer lo posible para salir de esa situación. La palabra del Señor nos cuenta de algunos eventos, de algunas historias, de algunas situaciones donde algunos personajes bíblicos posiblemente entraron en situaciones de depresión, ¿ok? En algunos episodios de depresión. Segunda de Samuel, usted lee en su casa, usted lo va a leer. Ahorita no tenemos tiempo para leer toda la historia, yo se lo voy a comentar, pero si usted cree en mí, ¿verdad? Le voy a contar la historia. Si no, llega a su casa y léala. Segunda de Samuel, el capítulo 19 en adelante. Nos habla acerca del rey David. Pongan atención lo que les voy a decir. La palabra del Señor dice que David tenía 3 hijos, ¿verdad? Hombres, varones. El tercer hijo se llamaba Absalón. Este joven Absalón, dice la palabra del Señor, que era un hombre hermoso, de hermosa apariencia, desde su cabeza hasta los pies, dice que era perfecto, que no había en él ningún defecto, que era hermoso, que era bello, como algunos de los varones que están hoy aquí sentados, ¿verdad? Precioso era. Y dice la palabra del Señor que además de eso, Absalón tenía una cabellera así de larga como la mía, ¿verdad? Entonces todas las mañanas el hombre se hacía seguro con aguacate y el asunto, arreglándose su cabello, con la plancha todas las mañanas, ¿verdad? Yo me imagino aquel Absalón cuando llovía decía, no puedo salir porque hoy me aplanché el cabello. Entonces ahí Absalón todas las mañanas cepillándose con ese hermoso cabello, posiblemente haciéndose el pedicure, el manicure, arreglándose. No había hombre más hermoso en Israel que Absalón. Pero Absalón comenzó a codiciar el trono de su padre. Y la palabra del Señor dice que él quería reinar, que él quería tener el reino de su padre. Así que hizo lo posible para ganarse el corazón de todas las personas de Israel. Y de esa forma, poco a poco, fue elaborando un plan para una estrategia para quitarle el trono a su padre. Así que hubo una revolución, dice la palabra del Señor. Le habla usted, ¿verdad? En su casa. Y en ese momento entonces David junta a sus hombres y se marchan. Y Absalón comienza a reinar. Y a partir de ahí dice que en algún momento David con sus hombres deciden ir a enfrentar a Israel, al pueblo de Israel. Así que hubo una gran batalla y algunas personas, allá dice que más de 20,000 hombres allá en el bosque perecieron. Y llegó el momento, dice la palabra del Señor, que llegó el momento donde los amigos de David, los valientes de David, se encontraron en el camino a Absalón. Y fue allí en ese momento, David les había dicho a aquellos hombres, mire, vayan, hagan lo posible, vayan a luchar, pero no le hagan daño a Absalón, no toquen a Absalón, respeten a Absalón. Y entonces ahí la palabra del Señor, lo leemos en el texto, donde dice que bueno, ahí estaba Joab, uno de esos amigos de David, de esos valientes de David. Y cuando le dieron la noticia, dice que Absalón salió huyendo. Y cuando iba huyendo encima de una mula, ¿verdad? Dice que en ese momento, en un árbol que había, Absalón pasó y el cabello aquel hermoso que tenía quedó enredado entre las ramas del árbol. Y Absalón quedó guindando. Y la mula siguió corriendo. Y en ese momento le dieron la noticia a Joab, le dijeron, mire, ahí está Absalón. Y entonces Joab le dijo, pero ustedes ¿qué? ¿Lo hirieron? No, ahí está porque el rey nos dijo que no lo tocáramos. Y entonces la palabra dice que este hombre, Joab, fue donde estaba Absalón y ¿qué hizo? Y dice que ahí
con unos cuchillos, ¿verdad? Dice que tomó a Absalón, pero además de eso, aquellos hombres que estaban ahí le dieron muerte a Absalón. Así que Absalón murió. Cuando le dieron la noticia, la palabra del Señor, el capítulo 19, cuando le dieron la noticia al rey David, la palabra del Señor dice que David entró en una tristeza profunda. Dice que comenzó a llorar. Dice que comenzó a gritar: hijo mío, Absalón, hijo mío, mejor hubiera muerto yo que hubiera muerto mi hijo. Y entonces se cubrió y hizo un proceso de duelo y entró en una depresión el rey David. A tal punto que aquel hombre, Joab, llegó y le tuvo que decir al rey David: David, tienes que levantarte. Y yo te voy a decir algo: si usted no sale ahí, no le habla al pueblo, hoy mismo en la noche, estoy seguro que todos nos vamos a ir. Te vamos a dejar solo. Y animaron a David para que saliera de aquella condición. Pero el rey David, aquel hombre que era conforme al corazón de Dios, también experimentó esa tristeza profunda. Y allá en el Salmo 42, capítulo 42, verso 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué, alma mía, te abates? Y hoy yo no sé si le estoy hablando a una persona que se siente abatida, que se siente con dolor, que siente que se le parte el alma, que se siente turbado, que se siente perturbado, que se siente que quizás ya no tiene sentido vivir, que se siente frustrado porque parecer todo sale mal. Espera en Dios, dice el Salmo, porque aún he de alabarte. A pesar de lo que estaba sintiendo el rey, a pesar de que se sentía abatido, decía: espera en Dios. Espera en Dios. Proverbios, el capítulo 12, versículo 25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Y cuántas historias conocemos en la palabra del Señor? Moisés allá le decían en Números, el capítulo 11, versículo 14, le decía a Dios: Dios, esta carga que has puesto en mí, este pueblo rebelde, mejor quítame la vida, mejor dame muerte, Señor. Es preferible morir que seguir en esas circunstancias. Elías, a pesar de haber visto la gloria de Dios, ver el fuego descender, cuando Jezabel llegó y lo amenazó, salió huyendo. Y en aquella situación y en aquella condición, Elías: ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Mejor es morir, Señor, quítame la vida, Dios. Job, después de haber pasado lo que pasó, después de haber perdido sus bienes materiales, después de haber perdido a sus hijos, su esposa, tan cariñosa su esposa, ¿por qué maldices a tu Dios? ¿Por qué no lo maldices y muere? Y Job, en algún momento de su condición, enfermo de lepra, le decía: Señor, maldigo el día en que nací. Y encontrando una respuesta después, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 38, en el capítulo 42, que Dios le comienza a decir: ahora, Job, cíñete, porque yo te voy a hablar. En medio de las circunstancias de la vida, Dios nos habla. En medio de las situaciones de la vida, Dios nos habla. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios está interesado en nosotros. Hay salida. En Jesús tenemos esperanza. En Él hay esperanza.
quiero compartir con ustedes, porque el tiempo nos gana. 4 ideas para poder enfrentar y superar la depresión. Número 1, idea número 1. Decida dar el primer paso. Cuando uno está quizás en una situación depresiva, donde uno no quiere hacer nada, uno tiene que tomar decisiones. Y la primera decisión que debe de tomar una persona que se siente abatida, es decir, hoy quiero salir de mi situación, hoy quiero renunciar a mi vida pasada, hoy quiero renunciar a esta situación que me está atormentando. Dé el primer paso, decida, toma la decisión, y la decisión involucra la acción. Aumente su energía física, su energía emocional, mental, y diga, quiero salir de aquí, quiero soltar esa fruta y quiero decidir caminar. Quiero confiar en el Señor. Número 2, hago una lista de metas personales. No es un tema de sentir, es un tema de decidir. Quizás hoy usted no sienta el deseo de hacerlo. Quizás usted no siente y no le nace el deseo de decir, hoy quiero hacer una pequeña lista de 3 cosas, de metas personales que me van a ayudar a salir de esta situación. Hacer ejercicio, una meta. Dedicarme más tiempo a mí personalmente. Dedicarle más tiempo a mi familia. Recuperar mis amistades. Activarme en las actividades sociales, las actividades de la iglesia. Eso tiene que ver con metas personales. Haga una lista de 3 metas personales y tome el control nuevamente de su vida. Número 3, ayude a las personas con necesidad. Se ha demostrado que cuando una persona se siente abatida, se siente triste, se siente mal, cuando esa persona decide ayudarle a alguien, se siente útil. Vea qué interesante el efecto psicológico. Tal vez usted diga, mire, es que Hugo, yo no quiero ni siquiera salir de la casa. Decida ayudarle a alguien. Decida ayudarle a la vecina, tal vez a la señora mayor de edad, a comprar sus cosas, sus alimentos. Tráigala, llévele, acompáñela. Haga algo por los demás y usted va a ver cómo ese sentimiento de utilidad le va a hacer bien. Y número 4, tiene que ver con confianza en Dios. Debemos de aprender a confiar en nuestro Dios. Jeremías, el capítulo 29, el versículo 11 dice la palabra: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darlos un futuro y una esperanza. Qué maravilloso nuestro Dios, qué bueno nuestro Dios. Saben que muchas veces en una situación como esta, quizás veamos la vida en matices grises. Quizás una persona que está experimentando depresión no vea que la vida tiene color. Ve la vida simplemente en blanco o en negro. Y la vida es como este libro que tengo aquí a la par. Vean este libro, jóvenes, los que están ahí atrás, pongan atención, ¿ok? Pongan atención a este libro. Ese es un libro muy especial, un libro muy especial. ¿A cuántos les gustan los libros? A todos nos gustan los libros. Jóvenes, ¿a quiénes les gusta colorear? A todos nos gusta colorear. ¿A quién les gusta dibujar?
No, a todos nos gusta dibujar. Este libro es un libro corriente. ¿Qué tiene aquí? ¿Ah? Páginas en blanco. ¿Saben que Dios hace que nosotros seamos como un libro en blanco? ¿Verdad? Y cada uno de nosotros comenzamos a escribir nuestra propia historia. Estas hojas que están aquí, que son hojas en blanco, si usted es responsable y usted decide hacer algo por usted, usted puede hacer algo importante. Usted puede hacer, ¿verdad? De esas hojas que están así, en blanco, usted puede hacer algo, ¿no? Hojas así, en blanco, ¿verdad? Usted puede hacer algo por usted. Usted puede ponerle a sus hojas algo como esto. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto? Dibujos, ¿verdad? Dibujos. Usted puede poner dibujos en esas hojas en blanco, ¿cierto? Pero también, sí, se me olvidó, pero también usted puede hacer algo diferente. Usted puede dejarse que Dios, a esos dibujos que usted tiene ahí, ¿verdad? A esos dibujos que usted tiene ahí, usted puede dejar que Dios haga algo con usted. Y es que usted le ponga color. Dios es un Dios maravilloso que le puede poner color a su vida. Él es nuestro Dios. Él es el Dios maravilloso que quiere hacer de nosotros algo especial, algo diferente. Ese es el Dios de oportunidades. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y le pedimos a ese Dios maravilloso que ponga color en nuestra vida. A ese Dios maravilloso que llene nuestra vida de color, que nos haga ver la vida con un tono diferente. Dios te ama y Dios te ama profundamente. Yo no sé a quién le estamos hablando hoy. Yo no sé si hay aquí un amigo, una amiga que tal vez nos está acompañando a través de las redes sociales, que diga: Hugo, yo me siento así. Yo no la conozco, no lo conozco, pero sí conozco un Dios amoroso, maravilloso, que está pendiente de sus necesidades, de mis necesidades. Ese es nuestro Dios, el Dios en el que debemos de aprender a confiar. Vamos a orar y vamos a pedirle a ese Dios que tome el control de nuestras vidas. Querido Padre, nuevamente te agradecemos, oh Dios, por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias porque a pesar de las luchas que tenemos, porque a pesar de que el pecado ha comenzado, Señor, a destruir nuestras vidas, tú tienes planes para nosotros, planes de bien y no planes de mal. Tú tienes, Señor, para nosotros lo mejor. Ayúdanos, oh Dios, a confiar en ti. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres nuestra única salida, que no hay fuera de ti, Señor, otra alternativa, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro hacedor. Tú nos amas, Señor. Ayúdanos, Señor, a experimentar tu maravilloso amor. Y pon color, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos amas. Y gracias porque hoy nos has hablado, Señor. Padre, al dirigirnos a nuestras casas, que tu presencia, Señor, esté con nosotros. Cuídanos, Señor, y permite que mañana podamos acercarnos nuevamente para conocer de las verdades que tú tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos en esta noche. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor. ¿Cuántos agradecemos?